Bueno, si entramos ya en las características de la poesía barroca, vemos que hay una serie de características esenciales respecto a los temas. Una cosa que tengo que señalaros es que mantienen temas del Renacimiento, ¿vale? Ellos lo veían como una especie de continuidad y hay muchos temas que se van a mantener. Por ejemplo, el amor sigue apareciendo, los poemas de amor, la mitología, las referencias mitológicas se vuelven más difíciles, pero siguen estando ahí presentes. Hay muchos temas que son, que se mantienen. A veces se tratan de una manera un poco distinta, pero se están manteniendo los temas, ¿vale? El carpe diem como tópicos o el tempus fugit siguen apareciendo. ¿Qué pasa? Que introducen unos temas nuevos, introducen elementos que son totalmente nuevos y que vienen de su mentalidad. Esta idea del desengaño, de la muerte, el pesimismo, la corrupción en todos los sentidos, política económica, la corrupción de la vida, de la realidad, todo, ¿vale? Y muchos temas así, temas que tienen que ver con esa negatividad de la crisis barroca. Hay una cosa que es nueva y que no se ha hecho antes o que se ha hecho poco antes, y es que ellos van a tratar estos temas a veces de manera humorística y satírica. Es decir, a veces hacen poemas sobre el desengaño y son poemas totalmente depresivos, oscuros, tristes, pero otras veces pues lo hacen absolutamente humorísticos, ¿vale? Y se ríen de esas cosas que les preocupan. O hablan de la corrupción y hablan en un sentido satírico. Sabéis que la sátira es ese recurso de reírnos de algo para criticarlo, ¿vale? Para mejorar, intentar mejorarlo o para criticarlo simplemente. Bueno, pues esos serían los temas. ¿Qué pasa respecto de la métrica? Como estamos en poesía, cuando nos encontremos con formas métricas, pues vamos a tener que ir con cuidado, ¿vale? Van a hacer lo mismo, mantienen unas e introducen otras. Mantienen formas del Renacimiento, ¿vale? Son formas cultas. Por ejemplo, el soneto. No sé si recordáis el soneto, eran 14 versos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Esos poemas típicos que hacía Garcilaso de la Vega. Características que nos vamos a encontrar, pues cuando aparezcan sonetos, los versos son de 11 sílabas, van a ser en decasílabos, ¿vale? Entonces, si reconocemos el soneto perfecto, si vemos que está usando versos en decasílabos, aunque no reconozcamos el soneto, sabemos que son esas formas que vienen del Renacimiento, vienen de la cultura italiana y que son formas cultas. ¿Qué cosas van a introducir? Van a recuperar en realidad, porque ya existían, pero en la Edad Media. Son formas tradicionales, formas populares, y son dos fundamentalmente. Una es el romance y otra es la letrilla. El romance, no sé si lo recordáis, era una disposición, era una serie de versos de 8 sílabas, de los cuales rimaban los pares en asonante. Entonces me encontraba con que todos medían 8 y siempre me encontraba 8 suelto, 8A, 8 suelto, 8A, 8 suelto, 8A y la rima en asonante, ¿vale? La letrilla es una composición de versos de 8 sílabas o menos, que rima de otra manera, ¿vale? No quiero perderme en explicar, no me hace falta que os aprendáis cómo es una letrilla. Siempre que nos encontremos versos de 8 y que no coincida que es un romance, decimos que es letrilla y ya está, ¿vale? Entonces, características que nos encontramos ahí, pues que los versos van a ser de arte menor, 8 sílabas o menos de 8 sílabas, ¿vale? 7, 6, una cosa así. ¿Qué tendencias, qué escuelas, ¿vale? Tendencias, movimientos encontramos dentro de la poesía barroca? Pues fundamentalmente dos. El primero es el culteranismo y lo creó Luis de Góngora, que ahora estudiaremos. Si digo culteranismo, evidentemente os suena a culto, ¿vale? Y es eso, efectivamente, es un estilo súper culto. Recordad que Garcilaso tiene un estilo equilibrado, sencillo, que más o menos se podía entender. Pues Góngora dice, no, hace falta un estilo más difícil, más culto, más exigente. Y eso es lo que hace, eso es lo que desarrolla. Hace un lenguaje poético absolutamente recargado y muy difícil de interpretar, muy abigarrado, ¿vale? Muy recargado y muy complicado realmente. Muchas veces no se entiende lo que está diciendo. Introduce muchísimos cultismos, no sé si los recordáis, los cultismos eran palabras que venían del latín, ¿vale? Todas vienen del latín, pero durante la Edad Media habían ido cambiando. Los cultismos eran palabras que después de la Edad Media se introducían directamente desde el latín y no sonaban muy a latín, tenían pocos cambios. Bueno, pues Góngora introduce cultismos nuevos, ¿vale? Los coge directamente del latín o del griego y los mete en sus textos, de manera que cuando la gente los leía,
pues no sabían qué querían decir muchos de ellos, ¿vale? Muchas de esas personas. Otros que sabían latín y griego, que eran más cultos, pues a lo mejor podían seguirlo, ¿vale? Mete muchas de estas palabras y además mete referencias mitológicas, pero no como hacía Garcilaso, que eran referencias más o menos claras, de historias más o menos conocidas. En este caso mete referencias que son pues, muy difíciles de seguir, porque quiere plantearnos ese reto de interpretar sus textos y de ver si somos capaces de seguirlo, ¿vale? Con lo cual la cosa se complica mucho. ¿Qué recursos estilísticos va a usar? Pues, bueno, el cultismo era muy básico. El hiperbatón. El hiperbatón es la alteración del orden sintáctico normal que tienen las palabras, ¿vale? Yo digo una frase en español y suena normal. Pues imaginad que empiezo a cambiar el orden de las palabras, porque sí. ¿Qué consigo con eso? Pues complicarlo mucho. Y eso es lo que hace él, ¿vale? Como en latín el orden de las palabras era libre y en la lengua que toma como referencia es el latín, se dedica a cambiar las palabras como le da la gana. Y a veces no se entiende. A veces entre las referencias mitológicas, los cultismos, los cambios de palabras, llega a ser casi imposible de entender, ¿vale? Además, introduce metáforas muy brillantes, muy bonitas, con términos imaginarios muy esplendorosos, pero que realmente son difíciles de seguir. Muchas veces el término imaginario es muy bonito y dice, vale, esto está muy bien, pero ¿cuál es el término real? No sé de qué me estás hablando, ¿vale? Esa sería un poco la idea del culteranismo. El caso contrario sería el conceptismo, que lo hace sobre todo un autor que se llama Quevedo. Si digo conceptismo, ¿a qué os suena? Pues evidentemente os suena a concepto, ¿vale? A la idea. Y lo que quiere es eso, no sorprender con un lenguaje muy exagerado, sino sorprender con la viveza de las ideas, ¿vale? ¿Qué va a hacer en ese caso? Pues va a usar muchas veces un lenguaje más normal, parece un lenguaje popular, incluso un lenguaje coloquial de la calle, a veces, pero tiene un montón de juegos de palabras, tiene un montón de ironías, tiene un montón de dobles sentidos o de triples sentidos, ¿vale? Con lo cual se complica muchísimo. Y usa recursos estilísticos como la paradoja era esa aparente contradicción, parece que dice una cosa pero en realidad está diciendo la contraria, o la hipérbole, las exageraciones a veces enormes, ¿vale? Este estilo queda muy bien cuando se usa en los textos humorísticos y satíricos, ¿vale? Porque los juegos de palabras, los dobles sentidos, las exageraciones quedan muy bien en esos textos de humor, ¿vale? De hecho, muchas veces cuando llegas a entender lo que dice, porque tampoco es un estilo exactamente fácil, pues te ríes, ¿vale? Es un estilo que funciona muy bien en ese sentido.